Muy buenos días para todos. El día de hoy nuestra clase va a tratar sobre los derechos humanos y fundamentales. ¿Listo? Recuerden que esta es la temática de las actividades de la semana 2 que venimos desarrollando de manera virtual. Entonces, sigamos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Primero vamos a ver la definición de qué es un derecho. Vamos a ampliarla a partir de lo que ya vieron ustedes en las guías. Luego vamos a ver los antecedentes históricos de esos derechos humanos y luego vamos a ver un poco de la historia de esos derechos humanos en Colombia. Bueno, un derecho, ¿qué es un derecho fundamental? Un derecho fundamental es un derecho, es decir, una condición o garantía que es inherente a toda persona por el simple hecho de ser persona. ¿Eso qué quiere decir? Que sin importar si su merced es de afrodescendiente, es indígena, es musulmán, es judío, es católico, es colombiano, es estadounidense, es francés, es australiano, su merced tiene unos derechos fundamentales, ¿sí? Garantizados, que deben garantizarle la ley, ¿sí? Sin importar ninguna de esas condiciones que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, acá viene un ejemplo. La vida, el alimento y el trabajo son condiciones a las que todos los seres humanos, por el simple hecho de ser humanos y sin distinción alguna, tienen derecho, ¿sí? Es decir, si usted, mi querido estudiante, algún día se va de Colombia, digamos, para Estados Unidos, allá el Estado americano también, al reconocerlo a usted como un ciudadano, tiene que garantizarle la vida, el alimento y el trabajo, ¿sí? Sin embargo, aquí viene un aspecto que es importante que consideren o que tengan en cuenta. No todos los estados, ¿sí? del mundo han ratificado los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los estados del planeta han considerado los derechos humanos dentro de su estructura legislativa, es decir, dentro de la Constitución, que recuerden que es la Carta Máxima de la Ley de cada estado. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted, mi querida estudiante, y voy a poner el ejemplo con una mujer, se va de Colombia a vivir a Emiratos Árabes, resulta que allá no se ratificaron los derechos humanos. En ese sentido, mi niña, su merced pierde todos los derechos y libertades que como mujer tiene aquí y se tiene que sujetar a la legislación de ese país. En ese sentido, cuando su merced llega a Emiratos Árabes, le toca cubrirse el pelo, cubrirse la cara, no puede hablarle directamente a un hombre y no puede entrar a los lugares de los hombres. Tampoco puede entrar a las mezquitas, que son los lugares de culto de los musulmanes. ¿Ven cómo cambian las cosas? En nuestro caso, Colombia, que es un Estado de Derecho, pues sí tiene que garantizar esas condiciones para la vida en igualdad de todos los seres humanos, de todos los ciudadanos que habitamos el país. Continuamos, pues. ¿Cuál es la función de los derechos fundamentales? Y esto es muy importante que lo tengan ustedes muy presente. La función de los derechos, de estos principios, es garantizar el respeto de las libertades individuales por encima de los poderes públicos. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar por qué por encima de los poderes públicos, porque ese es un antecedente histórico. Voy a aclarar primero esto de garantizar las libertades individuales. Todos los estados que han ratificado los derechos humanos tienen la obligación de garantizarle a los ciudadanos el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de culto, la libre asociación, la vida, el trabajo, la salud, eh, la vivienda, ¿sí? Eh, entre otros derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, el derecho al buen nombre, por ejemplo. Estos derechos, como digo, están por encima de los poderes públicos, es decir, es el Estado en su estructura organizativa los que tienen que garantizar que a los ciudadanos se les respeten esas libertades individuales. De ahí que, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante de grado noveno pueda decir públicamente que su orientación sexual es homosexual sin que sea objeto de censuras. ¿Por qué? Porque está en su derecho, ¿sí? De expresar libremente su opinión y de elegir una orientación sexual. En ese sentido, ninguno de los estudiantes ni la institución educativa, ¿sí?
ni el gobierno distrital ni el gobierno nacional tienen la potestad de censurar a ese estudiante ni de prohibirle la promulgación de su orientación sexual, porque hace parte de sus libertades individuales. Antes bien, si la institución educativa, por poner un ejemplo, decide expulsar al estudiante porque decidió anunciar que era de orientación homosexual, entonces el Estado puede obligar a la institución o bien a indemnizar a este estudiante o a reintegrarlo a la institución, ya que está obrando en contra de sus derechos fundamentales. ¿Listo? Quiero que eso quede claro ahí en esa parte. Bueno, vamos entonces con cuáles son las características de los derechos fundamentales. ¿Sí? Todos los derechos fundamentales son, primero, imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? Imprescriptibles quiere decir que usted los adquiere en el momento en el que nace, ¿sí? Y por ninguna situación usted los va a perder, ¿sí? Solamente al momento en que usted muere. Obviamente, siendo usted occiso, es decir, un cadáver, ya no tiene derechos, porque ya no ejerce ninguna ciudadanía. Eso quiere decir imprescriptibles, que no se le van a vencer. Son inalienables, es decir, usted no se los puede transferir a nadie y nadie se los puede transferir a usted. ¿Sí? Le pertenecen a usted por el simple hecho de ser un ser humano y un ciudadano. ¿Listo? Son irrenunciables, o sea, usted no puede renunciar a sus derechos. Y no, más importante aún, no lo pueden obligar a usted a renunciar a sus derechos. Es decir, si usted va a acceder a un trabajo, y esto sí es importante que ustedes como ciudadanos lo tengan presente, va a acceder a un trabajo y en el contrato laboral le exigen que usted no puede pertenecer a ninguna asociación sindical, entonces ahí quieren hacerlo renunciar a su derecho a la libre asociación, ¿sí? Recordemos que el acceso a las sociedades sindicales hace parte de los derechos fundamentales, porque las organizaciones sindicales son muchas veces las instituciones que hacen la veeduría del respeto de los derechos de los trabajadores. Entonces, cuando usted le piden en un trabajo que renuncie al derecho a asociarse a la agremiación o a algún sindicato, lo están obligando a renunciar a un derecho fundamental. Y eso no se puede hacer. Eso es denunciable ante la ley. Finalmente, y este es también muy importante, los derechos fundamentales son universales. Pero aquí volvemos al ejemplo de Emiratos Árabes. Usted tiene sus derechos garantizados en todos los estados en los que han sido ratificados y reconocidos los derechos fundamentales. Si a usted se le ocurre ir a un estado que es autoritarista, que es una dictadura, o que es de estilo como este que yo ponía en el ejemplo, pues en ese momento muchos de sus derechos, ¿sí? Van a estar, digamos, en duda, ¿sí? Como en un limbo. ¿Por qué? Porque estos derechos son también reconocidos por la ley. Y si la ley de un país no los ha reconocido, significa que tampoco se los va a garantizar por igual a todos los ciudadanos. Pero igual, sí es importante que tengan en cuenta que los derechos son universales. O sea, se cumplen en todos los territorios y se cumplen por igual para todas las personas. ¿Sí? Aquí volvemos a lo de no importa si es pobre o rico, bajito, alto, afrodescendiente, indígena, blanco, mestizo, nada de eso importa. Ninguna de esas condiciones, ¿sí? Es objeto de cancelación de ninguno de los derechos fundamentales. ¿No? Ahora venimos a los antecedentes históricos. Los derechos humanos, los derechos fundamentales de los seres humanos, son una construcción de la modernidad y eso se le debe a la Iglesia Católica que construyó la concepción de persona humana. Al construir eso, pues también empieza a crear en el imaginario de las sociedades la necesidad de defender y garantizar ciertas condiciones para la vida digna de la persona humana. ¿Sí? La primera vez que se habla de esos derechos a los que tienen
que tienen los ciudadanos es en el preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el año 1776. Ahí de lo que se habla es que los ciudadanos tienen el derecho a la búsqueda de la felicidad y que todos son libres sin ninguna distinción al momento de nacer. También se habla de que son los ciudadanos los encargados de velar porque sea el gobierno, es decir, la institucionalidad estatal, la que les garantice el respeto de esos derechos. ¿Listo? En orden cronológico, la segunda vez que se habla de derechos de los ciudadanos es en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto ocurre en Francia en el año 1786 dentro del movimiento de la Revolución Francesa. Recordemos que el movimiento de la Revolución Francesa se da por el trato despótico de la monarquía francesa. ¿Qué quiere decir despótico? Digámoslo, maltrato de la monarquía francesa. Eso lleva a que el pueblo y parte de la organización pública de Francia se rebelen contra las monarquías y empiezan a generar unos movimientos en contra de la monarquía que llevan finalmente al derrocamiento de las monarquías y a la construcción de nuevas formas de gobierno, ¿sí? Dentro de los que quedan la democracia representativa y la democracia participativa que se van construyendo en diferentes territorios a partir de esta explosión que se da en Europa. ¿Listo? Más adelante en la historia nos movemos ya al siglo XX, estábamos en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, ya llegamos al siglo XX. ¿Sí? Estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En el año 1900. Estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Lleva una serie de atrocidades, de maltratos, de atropellos contra la ciudadanía de muchos países, y esto lleva a que se forme la Organización de las Naciones Unidas, que es un organismo internacional en el que, por ejemplo, Colombia está vinculado, ¿sí? Este organismo genera hacia el año 1948, o sea, 3 años después del final de la guerra, la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta recoge mucho de lo que ya se había construido hacia atrás en la historia y promulga una nueva serie de máximas que deben ser tenidas en cuenta por todos los estados que ratifiquen esa declaración. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de los derechos humanos en Colombia. ¿Listo? Entonces recordemos que en 1776 se promulga la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿sí? Francia. Antonio Nariño, un criollo bien educado, acomodado, es decir, con platica, ¿sí? Tiene la oportunidad de conocer y traducir los derechos del hombre. Al traducirlos, el hombre lo que hace es publicarlos, porque él también tenía una imprenta, hacia el año 1793. Esto lo que va a hacer, va a provocar dos cosas. Primero, para Antonio Nariño significó el encarcelamiento porque eso era un acto de traición, ya que la publicación de este tipo de textos estaba prohibido por la corona española. Y segundo, empieza a darle fuerza y le da un sustento ideológico al movimiento independentista en Colombia. ¿Listo? Resulta que ya, pues, o sea, digo, todo ese movimiento se sustenta en la Declaración de los Derechos del Hombre y en las ideologías de Simón Bolívar, que Simón Bolívar también había aprendido ciertas lógicas de Napoleón, que Napoleón fue también uno de los participantes de los golpes de Estado en Francia que construyeron esa nueva sociedad francesa que se deshizo de las monarquías. Entonces, hacia el año 1819, recuerden ustedes cuando ya se logra la independencia de nuestro territorio, entre 1819 y 1830 se promulgan diferentes constituciones. Recuerden que el país sufre diferentes transformaciones, diferentes configuraciones de territorio y eso lleva también a la promulgación de diferentes constituciones. También cada departamento promulgaba cartas, declaraciones y constituciones propias y dentro de cada uno de esos documentos se reconocían ciertos derechos de los ciudadanos. ¿Listo? No todos, sino algunos, y también dependía mucho de la orientación ideológica de esos territorios. Hacia 1886, recuerden ustedes que cuando en esa constitución
se establece finalmente el territorio colombiano como lo conocemos hoy en día. Bueno, en ese entonces estaba incluida Panamá, que hoy día ya no. Hacia 1886 se establece ese nuevo territorio y se conforma una nueva constitución. En esta ya los derechos humanos empezaron a patinar. ¿Por qué? Recuerden que los derechos humanos consideran o conciben el respeto de las libertades individuales de los ciudadanos. Y esta constitución lo que hizo fue declarar, por ejemplo, que el Estado colombiano era un Estado eminentemente católico. Con esto anuló la libertad de culto, la libertad de cátedra de los maestros y una serie de libertades que los ciudadanos perdieron desde ese año hasta 1991. ¿Sí? Ojo que vamos a un escollo que se dio en ese proceso histórico. Y es que en 1945, como Colombia entra a formar parte de los países integrantes de la Organización de Naciones Unidas, tiene que en 1948, ¿sí? Cuando ya se promulga la Declaración de los Derechos Humanos, más tarde Colombia va a tener que ratificar y empezar a implementar esa declaración en el territorio nacional. Sin embargo, es un proceso lento, se da lentamente. Recordemos que la historia de nuestro país es básicamente violenta y se da lentamente hasta que en 1991 se promulga una nueva constitución, que es la Constitución Política de Colombia de 1991. En esta lo que se hace es establecer una democracia participativa en lugar de una representativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta constitución se le da prelación o mayor importancia a los requerimientos, las inquietudes y las necesidades de la totalidad del pueblo colombiano. O sea, se escucha más la voz del pueblo y es el pueblo el encargado de escoger a sus representantes a través del voto. En una democracia representativa, me imagino que habrá surgido la pregunta, lo que se hace es que se escogen unos representantes de las diferentes provincias y ellos acuden a un parlamento, que es por ejemplo lo que pasa en el Reino Unido, y ellos son los que supuestamente representan los intereses de esos ciudadanos que los eligieron. Lo que pasa es que muchas veces eso no ocurre de esa manera. En nuestro país lo que tenemos, reitero, es una democracia participativa en lo que tiene mayor importancia la participación de los ciudadanos. ¿Listo? También establece en esa constitución que Colombia es un Estado social de derecho, es decir, que es el Estado colombiano el encargado de vigilar, ¿sí? Y garantizar el cumplimiento, o más bien el respeto de los derechos de todos los ciudadanos del territorio. ¿Listo? Aquí también esta constitución tuvo algo muy novedoso y es que instituyó la acción de tutela como un mecanismo a través del que los ciudadanos pueden garantizar la protección de sus derechos. Es decir, cuando el Estado ya falla en la garantía de los derechos de los ciudadanos, el colombiano tiene la opción de instaurar la tutela, que es una acción jurídica que le permite que llevar ante los tribunales esa falta contra sus derechos para que sea el tribunal encargado de revisarla y en la mayoría de los casos, ¿sí? Garantizar que a ese colombiano se le respeten los derechos que le fueron vulnerados. Ojo que es en la mayoría, no en todos. Y finalmente, esta constitución reconoce y establece los mecanismos para que se garanticen los derechos de los ciudadanos. También reconoce y establece una serie de derechos diferenciados como derechos políticos, derechos laborales, derechos civiles y derechos fundamentales. ¿Listo? Entonces, mis niños, hasta aquí esta presentación. Lo que sigue entonces es que cada uno en su cuaderno consigne las dudas, ¿sí? Que le quedan y también los aprendizajes que le quedan del trabajo que ustedes ya realizaron o que están realizando y de esta presentación que les acabo de compartir. La idea es entonces que cuando nos encontremos en la clase virtual, vamos a manifestar esos aprendizajes, esas dudas y las iremos resolviendo en lo que dura la clase. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos pronto.